En esta exposición vamos a reflexionar sobre lo que podemos llamar paradigmas, modelos, patrones, estructuras de regularidades que se construyen para interpretar realidades. Esto ha ayudado a las ciencias, pero también a las investigaciones de todo tipo, desde las científicas hasta las investigaciones policiales, por así decirlo. Es decir, eso que se llama patrón, el patrón de comportamiento, el patrón de conducta, el patrón de determinados acontecimientos, sucesos, eventos, hechos. Entonces, valdría la pena usar, para decirlo así, ese método para interpretar lo que está ocurriendo en la historia reciente de la política, de la crisis política, porque indudablemente estamos en una crisis política y hemos hablado de esto y no necesitamos demostrar. Pero aquí lo que nos interesa es qué es lo que ocurre, cuáles son las regularidades, las otras regularidades que no se han tomado en cuenta, las que de alguna manera, como hemos dicho antes, se consideran excepciones que confirman la regla. Pero más allá de esas excepciones hay algo que nos interesa, las vinculaciones, los vasos comunicantes, las conexiones, que en principio parecen no causales, sin embargo, terminan dándonos también secretos o claves de lo que ocurre, porque manifiestan de manera oculta o opaca esas conexiones y que esas conexiones de alguna manera dan una interpretación y una explicación de lo que está aconteciendo. En uno de los ensayos y en una de las exposiciones anteriores hablamos de esas vinculaciones entre nacionalismos e imperialismos. Esta construcción de la nación como mito que deriva evidentemente en la ideología nacionalista o en las ideologías nacionalistas y que terminan sosteniendo también los imperialismos en la etapa superior, como decía Lenin, del capitalismo, que en realidad corresponde a la interpretación del marxismo austriaco. El marxismo austriaco, Hilberdin, por ejemplo, ya planteaba precisamente eso, es decir, que el imperialismo muestra una etapa superior del capitalismo basada en la articulación entre Estado y capital financiero y cuyo comportamiento tiene que ver con la proyección geopolítica, y eso es el imperialismo. Pero aquí lo que nos interesa es precisamente mostrar esas conexiones, y una de las conexiones es esta del nacionalismo e imperialismo. Y obviamente estas construcciones ideológicas que terminan legitimando los juegos de poder, las geopolíticas imperialistas, las geopolíticas regionales nacionalistas, porque pueden haber imperialismos más pequeños, por así decirlo, de carácter regional. De esto hemos hablado en un libro que hemos titulado Geopolítica Regional, que está reflexionando sobre la guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile. Entonces, lo que nos interesa aquí precisamente son esas conexiones. ¿Qué conexiones encontramos? Por ejemplo, otra conexión que hemos encontrado que es importante, esa vinculación del lado oscuro del poder con las formas de gobierno, inclusive aparentemente opuestas. Por ejemplo, formas de gobierno
neoliberales y formas de gobierno neopopulistas. Y hemos encontrado que el lado oscuro del poder atraviesa ambas formas, usa sus instituciones, se pone como máscara el Estado y usa como dispositivo de las estrategias de los tráficos ilícitos. Entonces, aquí tenemos precisamente otro tipo de conexión, es decir, aquí lo que interesa es el patrón, aquí el patrón es precisamente un Estado atravesado y cooptado por el lado oscuro del poder, las formas paralelas del poder no institucionales que usan a la institución como máscara y terminan usando el Estado y los gobiernos para cumplir con los objetivos del lado oscuro del poder, que tienen que ver con los tráficos ilícitos y también tiene que ver con las manifestaciones relativas a la corrupción institucional y a la corrupción galopante. De eso hemos hablado, pero hay algo de que queremos hablar ahora: el perfil de los déspotas. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece de manera intermitente este perfil en distintas versiones, si ustedes quieren, pero sus analogías son asombrosamente equivalentes? Hannah Arendt, en su libro sobre totalitarismo, nos mostró ya una conexión, más bien un compartir profundo de esa estructura de poder que tiene que ver con el totalitarismo, tanto en su versión nacionalsocialista, si ustedes quieren, ultraconservadora, y en su versión stalinista, en su versión del socialismo real, del socialismo burocrático. Entonces, tenemos dos versiones, además dos versiones cuyos estados en sus geopolíticas chocan y se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, hay un acuerdo entre Hitler y Stalin, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, que de soviética no tiene nada de soviética, salvo, digamos, la mención y la referencia de que una vez hubo un poder soviético de los soviéticos, pero que fue expropiado por el Partido Comunista y por la burocracia del partido. Entonces, aquí tenemos ese acuerdo que se reparte en Polonia, invaden por el este la URSS y por el oeste la Alemania nazi. Y después, más tarde, se desata la invasión llamada Barbarroja de la Wehrmacht. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente un enfrentamiento entre dos versiones que se parecen en su estructura de poder profunda, que es el totalitarismo. Entonces, aquí hay algo que comparten, a pesar de que aparentemente son altamente antagónicas. Sin embargo, Hannah Arendt nos muestra que en el diagrama de poder, o en los diagramas de poder, en las estructuras de poder, en la proyección de estas estructuras de poder, en la anulación de la sociedad, de la potencia social, en la inhibición de la democracia, de toda forma de democracia, digamos, se parecen. Entonces aquí tenemos, digamos, un patrón compartido. Aquí lo que no interesa tanto las diferencias ideológicas, discursivas. Los enunciados de estas formaciones discursivas que aparentemente son distintas. Una nacionalista y racista relativa a la estructura de poder, al Tercer Reich, y la otra a la estructura de poder de la burocracia, del Partido Comunista, del socialismo real. Lo que nos interesa ahora es ver ese perfil del déspota, y el perfil del déspota aparece precisamente en este caso, por ejemplo, tanto en Hitler como en Stalin. Es decir, la elevada paranoia
la concentración mayúscula, superlativa, de la personalidad del líder, que se convierte en el padre de la patria. En el caso de Hitler, de la patria alemana, germana, y en el caso de Stalin, aparentemente de la patria socialista, pero de socialismo lo que se tiene fundamentalmente es la declaración por decreto burocrática funcionaria de 1953, donde supuestamente habrían desaparecido las clases sociales, y en la realidad efectivamente no han desaparecido, sino se han reconformado, reconstituido las clases sociales y las desigualdades, las inequivalencias, en el sentido de que la burocracia sustituye a la burguesía encubierta por la propiedad pública, la propiedad estatal de los medios de producción, pero que administra la burocracia en beneficio propio, formando una clase dominante. Entonces, fíjense, aquí lo que tenemos precisamente son perfiles donde asombra la excesiva manifestación de la paranoia, la encarnación suprema del líder, del que depende la patria, el país, la nación, el Estado-nación, el pueblo, un pueblo que se inventa la burocracia, los funcionarios nazis y los funcionarios estalinistas, y que a nombre de la patria, digamos, mandan a los pueblos y a las sociedades al matadero. Entonces, eso es lo que llama la atención, pero vuelven a aparecer estos perfiles contemporáneamente. Por ejemplo, han vuelto a aparecer en los líderes de los gobiernos progresistas, que se llaman del socialismo real, y en Bolivia se llaman del socialismo comunitario. Pero el mismo perfil, es decir, la paranoia suprema, el líder supremo, el enaltecimiento de la personalidad de manera demoledora y excesiva, el mito del líder, la convocatoria del mito, vuelve a aparecer y de alguna manera nos lleva precisamente a las consecuencias parecidas que hemos visto anteriormente: la inhibición de la sociedad, de la potencia social, la destrucción de la democracia, la emulación mediática de una democracia desaparecida. Pero obviamente no se da solamente en el caso neopopulista, sino también en el caso neoliberal. Una expresión de este perfil tiránico y despótico aparece en Trump, en Donald Trump, nada menos que en la sociedad que se reclama de ser la más democrática, en el sentido formal, la más liberal, en el sentido del Estado de Derecho. Ahí aparece precisamente en plena crisis política y económica de esa sociedad, de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, aparece este perfil. Y podemos, digamos, hurgar en distintos países la presencia de estos perfiles, que no dependen de las ideologías, de los discursos, de las posiciones, sino que dependen de otra cosa. Ahí vamos. ¿De qué dependen? ¿Por qué se dan en distintas versiones estos perfiles? ¿Qué implican? ¿Qué nos dice? ¿Qué manifiestan? ¿Qué síntomas? ¿Cuál es la sintomatología de estas apariciones intermitentes? ¿Qué implica? ¿Qué nos habla de la relación entre Estado y sociedad? ¿Qué nos habla de la sociedad misma, del mapa institucional de la sociedad y del mapa institucional del Estado? ¿Qué nos dice? Esto es muy importante. Nosotros habíamos sugerido de alguna manera que en el fondo está la crisis múltiple del Estado-Nación, la crisis múltiple del orden mundial, es decir, de lo que podemos llamar esa figura que se puede encontrar entre el imperialismo y el imperio, o digamos,
un nuevo imperialismo y un nuevo imperio. El nombre que le demos aquí no importa, porque no nos interesa entrar a la discusión si es imperio o si es un sobreimperialismo o si es otra cosa, o es una crisis perdurable de la crisis imperialista que nos ha llevado actualmente a la guerra interimperial en Ucrania, entre la Federación Rusa, que es la restauración anacrónica del imperio zarista, y la OTAN, que es más o menos una actualización de los viejos imperialismos, de los imperialismos que duraron hasta la guerra de Vietnam, de esas geopolíticas de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, pero también son, digamos, las reminiscencias de un imposible orden mundial equilibrado, de una pax duradera, porque esa pax no ha durado más allá de los acuerdos logrados después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que se rompen casi inmediatamente con la Guerra de Corea y se manifiestan de manera muy clara en la Guerra del Vietnam, y vuelve a manifestarse la crisis de estos acuerdos, el desequilibrio constante de estos acuerdos del orden mundial, la imposibilidad de este orden mundial en las subsiguientes guerras, que podemos más o menos secuenciar desde la Guerra del Golfo hasta la guerra en Yugoslavia, y después podemos mostrar lo que pasa con los enfrentamientos de ambas geopolíticas, la rusa y la de la OTAN, en su disputa en Siria, y el rearme de las formas del terrorismo fundamentalista por parte precisamente de la OTAN. El Estado Islámico es una invención de la OTAN. De esa manera se destruye naciones árabes que eran consideradas enemigas, ¿no?, o inadecuadas. Entonces podemos hacer una secuencia, y también podemos hacer una secuencia por parte del anacrónico imperio zarista, que tiene además las pretensiones de tener cierta herencia de la Unión Soviética. En realidad la Unión Soviética, en la medida que se aplasta la revolución desde la masacre de Kronstadt por parte del Ejército Rojo, en realidad retorna pues no solamente a lo que llamaba Kautsky el modo de producción asiático, sino retorna al fantasma zarista, al fantasma del imperio zarista. El estalinismo no es otra cosa que es una actualización del imperio zarista en una versión burocrática, en una versión burocrática de un partido que no habla a nombre del comunismo, que de comunismo no tiene nada, porque no hay el proyecto de los bienes comunes, no hay el proyecto de la desaparición del Estado, y por lo tanto no hay el proyecto de la transición de lo que se llamó en un momento la dictadura del proletariado. Por ejemplo, a partir de las interpretaciones de la Comuna de París, sino que se confundió la dictadura del proletariado con algo tan pedestre como la dictadura del partido, con la dictadura de una élite, y peor, con la dictadura de un líder, del gran timonel. Entonces, estos son los adefesios del grotesco político que se da. Pero aquí lo que nos interesa no es tanto eso, sino por qué se dan, qué nos dicen de las sociedades y los perfiles del despotismo. Lo que nos muestra, entonces, hemos dicho, es primero una crisis profunda, social, una crisis estatal, una crisis del orden mundial, una crisis del sistema mundo capitalista y del sistema mundo político moderno, y también del sistema mundo cultural de la banalidad, como dice Gilles Lipovetsky. Entonces tenemos pues una crisis, y lo que tenemos como respuesta a esta crisis son esos amagues por parte del Estado, por parte de los dispositivos del poder, de las estructuras de poder, de resolver de manera forzada y autoritaria esta crisis. Es decir,
reinventando mitos mesiánicos como el de los caudillos, reinventando estos perfiles despóticos que muestran precisamente el descalabro de la construcción de los mitos en la modernidad, que tratan de sustituir a la realidad y tratan de mostrar a todopoderosos que pueden resolver la crisis. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Vladimir Putin no es otra cosa que la actualización específica y singular de ese perfil despótico. Entonces nos muestra que una crisis profunda de la formación social, compleja y abigarrada, de la formación social rusa, de la Federación Rusa. Es decir, hay una crisis social, pero también hay una crisis cultural, y hay una crisis económica, y hay una crisis política, hay una crisis de legitimación, como decía Habermas. En un contexto donde, digamos, en el horizonte, o en los horizontes, o en el umbral y el horizonte de la crisis, de la geografía de la crisis, podemos mostrar la pugna entre dos hiperpotencias: la hiperpotencia tecnológica, científica, militar, económica, cibernética y comunicacional de Estados Unidos de Norteamérica, y la hiperpotencia asiática de la República Popular de China, también tecnológica, militar, científica, cibernética y comunicacional. Es decir, hay en el umbral y el horizonte tenemos precisamente la disputa, el juego geopolítico de estas hiperpotencias por cambiar el orden mundial, y un orden mundial que está en crisis. Entonces partimos de que no hay solución de la crisis del orden mundial, porque el orden mundial no es sostenible, tanto si se mantiene con la vigencia dominante de la hiperpotencia norteamericana, o si se traslada a una dominancia, no hegemonía, porque no creo que haya hegemonía, de la hiperpotencia de la República Popular de China, o, digamos, en el intermedio, como pretende el discurso trasnochado o débil, más que trasnochado, de Vladimir Putin, que defiende el multipolarismo. Entonces, en cualquiera de estos tres escenarios no hay solución a la crisis del orden mundial. Lo que pasa es que el orden mundial ya no va, porque hay una crisis profunda de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, donde todas estas potencias en disputa comparten y lo reproducen. Entonces, ese es el tema. Es decir, se hizo la guerra por parte de Rusia, la invasión a Ucrania, porque hay una crisis profunda en la Federación Rusa, en la sociedad rusa, en las sociedades de la Federación Rusa, porque son varias sociedades, y hay una crisis imperial, del imperio, de la restauración del imperio, porque lo que ha pretendido Vladimir Putin es restaurar el imperio, tanto zarista, en su versión zarista, como en la versión del imperio, porque no era otra cosa, como habló y definió Mao Zedong, el social imperialismo, es decir, de la Unión Soviética. Es decir, se está buscando la restauración de estos fantasmas en una versión anacrónica de un zarismo posmoderno y de un zar posmoderno que es Vladimir Putin. Entonces tenemos eso. Al decir esto, no dejamos de mostrar que del otro lado, para decir algo, del lado de la OTAN, no hay una crisis, hay una crisis. Por eso han jugado a la geopolítica, tanto en el Medio Oriente como en Yugoslavia, y como han seguido jugando en Ucrania. Si bien tenemos que tener en cuenta que hay que comprender la singularidad de Ucrania,
la singularidad histórica de Ucrania, teniendo en cuenta sobre todo la historia, no oficial, sino la historia de los pueblos, del pueblo ucraniano y de la sociedad ucraniana, de sus resistencias, que es distinto a tener en cuenta los discursos de interpretación oficiales de un lado y del otro. Es decir, aquí lo que nos interesa es entender que también hay una historia de resistencias en Ucrania. Es decir, desde antes, desde la conformación del Rus de Kiev, donde desde la mitología del zarismo o de la actualización de la mitología zarista, se dice que allí se habría fundado Rusia. Bueno, desde ese entonces, donde, digamos, tenemos de un lado, digamos, estas pretensiones imperiales y por otra parte la resistencia de los pueblos, pasando por un conjunto de luchas contra el imperio zarista y durante la Unión Soviética, digamos, la movilización de los campesinos anarquistas liderados por Makhno. Ahí tenemos precisamente un proyecto distinto, un proyecto que está más conectado con los soviets, con Krosnan, con la revolución en sus orígenes social, pero que, para decirlo de manera pedestre, pero para ilustrar, traicionan los bolcheviques, porque en la medida que construyen Estado, destruyen la revolución. Entonces, ahí tenemos toda una lucha de resistencia donde el ejército de Makhno, el ejército anarquista de Makhno, salva en plena guerra civil contra los rusos blancos y las intervenciones imperialistas, salvan a los bolcheviques, salvan al Estado socialista en construcción. Entonces, vamos a tener una larga historia donde hay la presencia de las resistencias de la sociedad del pueblo ucraniano, que es distinto a considerar las historias oficiales de un lado y del otro. Historias oficiales, por ejemplo, que ahora, desde el discurso de Vladimir Putin, tratan de exaltar de sobremanera excesiva, haciéndola tan estirante y elástica que se vuelve ficticia, de eso de la nazificación de Ucrania. Hubo nazis en Ucrania cuando Alemania invade la Unión Soviética. Hubo intentos de nacionalistas ucranianos que buscaron la independencia en colaboración con el ejército nazi. Pero no estamos hablando de la sociedad ni del pueblo, porque la sociedad y el pueblo han sufrido la intervención y la masacre étnica y racial de los nazis en Ucrania. Entonces, necesitamos ver la historia efectiva y a partir de la historia efectiva contrastar precisamente con todo este tipo de hipótesis, ¿no? Es decir, la otra hipótesis de que, bueno, Ucrania es europea y siempre fue europea y que no sé qué, que no sé cuántos. Eso, la Europa es una invención, no solamente de los romanos, a partir de un mito griego, sino es una invención en el sentido de Edward Said. El occidentalismo es una invención de los europeos, pero también de los fundamentalistas orientales. Y el orientalismo es una invención de los occidentalistas de europeos, del imperialismo. Es decir, son invenciones. Es decir, no se puede hablar de Occidente y Oriente en un mundo globalizado desde la conquista de Tenochtitlán. Cada vez más globalizado, cada vez más mundializado, cada vez más integrado. Y obviamente la modernidad es eso. Es este mundo que conocemos desde el siglo XVI. Entonces no se puede hablar, pues,
de Oriente, Occidente, de una cultura y otra cultura. Esa es una ideología de los conservadurismos, del conservadurismo norteamericano, y también del conservadurismo ruso, que tienen otro ideólogo conservador tardío que reproduce las tesis de los conservadores norteamericanos, que hay una guerra de civilizaciones. Eso son ideologías que sirven precisamente para legitimar las estructuras de poder, los juegos geopolíticos de estructuras altamente privilegiadas de la hiperburguesía. Comparten la dominancia del mundo, pero tienen que disputarse las cuotas de poder, el reparto territorial del planeta y del mundo. Entonces, estamos ante una guerra interimperial y estamos contra un bombardeo de formaciones discursivas que nos manifiestan claramente y nos muestran claramente que se trata digamos, de las expansiones y renovaciones ideológicas. Pero más que eso, como dijimos en otras exposiciones y en otros ensayos, se trata de la versión del manejo ideológico a través de poderosos medios de comunicación, donde prepondera la desinformación. A tal punto, déjeme exagerar, que no sabemos qué pasa en esa guerra porque ambos bandos desinforman, uno más que otro. Uno es más mentiroso que otro, por así decirlo, de una manera más grosera que otro, pero digamos, ambos desinforman. No hay una clara información, obviamente salvo excepciones, dada el heroísmo de los periodistas, de los comunicadores, de el intento de tener no solamente una visión objetiva, sino cercana y próxima a lo que está ocurriendo. Salvo eso, esas excepciones que confirman además lastimosamente la regla, no salimos de esta manipulación mediática que tiene desinformada y obstruida a la población. Obviamente está completamente completamente desinformada la sociedad rusa. Es decir, no tiene idea de lo que está pasando. Se le dice que es una operación especial militar cuando ya es una invasión, ya es una guerra atroz que arrasa ciudades. Y pretenden quizás declarar el 9 de mayo recién la guerra cuando ya la guerra ha estallado más de 2 meses. Entonces, estas contradicciones nos hacen recuerdo precisamente al perfil del déspota. Eso hace el déspota. El despotismo de Stalin ha llegado al extremo de inventarse, de mentir, de inventarse pogrom, de inventarse conspiraciones para precisamente hacer juicios apócrifos a su propia gente como las de 1930. Es decir, esta gente se ha inventado otra realidad, vive un mundo paralelo, ha construido un mundo paralelo que evidentemente nunca va a ser el mundo efectivo y ha tratado de imponer propagandística y publicitariamente ese mundo paralelo. Lo mismo ocurría con la Alemania de Hitler, que ha manipulado a la sociedad alemana y al pueblo alemán a tal punto de que la ha convencido de otra realidad, justo cuando estaban empezando a perder la guerra. Entonces, fíjense que estos perfiles sí se parecen muchísimo. Y eso nos muestra más bien no tanto lo que se manifiesta externamente, por ejemplo, la guerra, el desencadenamiento de la guerra, sino lo que ocurre internamente. Es decir, podemos jugar con ciertas hipótesis especulativas, es decir, por ejemplo, la magnitud de la violencia de la guerra afuera nos está mostrando la magnitud de la crisis interna, de la violencia interna. Eso es. Hay una desesperación por trasladar la crisis interna afuera. Eso es lo que está ocurriendo en la Federación Rusa. Entonces, hay un patrón, y ese patrón que ahora llamamos el perfil déspota, es síntoma
de esa crisis interna. Y lo que tenemos que hacer es interpretar esa crisis interna tanto de un lado y del otro. Porque del otro lado, si bien, digamos, el despotismo es mucho más matizado, apareció de manera elocuente en Donald Trump. Pero, digamos, se esconde ese autoritarismo en las estructuras mismas del manejo de los dispositivos de la guerra. Lo que hemos hablado cuando decíamos y nombrábamos y denominamos los señores de la guerra y del capital. Es decir, el liberalismo puede pretender ser liberal, pero es una utopía porque no se realiza. Porque lo que se realiza efectivamente es el manejo de las estructuras del Estado de Derecho en función del beneficio de la hiperburguesía y de las hiperburguesías que controlan el mundo, que fundamentalmente están en el grupo de seguridad de Naciones Unidas, incluyendo a China, que evidentemente también tiene, digamos, en su emergencia, en su transformación en potencia principal económica y en su transformación en potencia militar, tenemos una hiperburguesía que también está disputando este orden mundial y obviamente actúa también de esa manera, donde también se manifiesta el perfil despótico, porque el perfil despótico es eso, la anulación de la potencia social, la inhibición absoluta de la potencia social, la anulación de la democracia en todo sentido de la palabra. Entonces, ahí tenemos precisamente que se llama la manifestación de estos perfiles, y estos perfiles nos están mostrando profundas crisis internas. ¿Qué es lo que nos está viendo? ¿Qué es lo que están ocultando también los unos y los otros? Están ocultando sus crisis internas. Y la crisis interna quiere decir que se ha llegado a un grado tan senil de enfermedad endógena, de crisis orgánica y estructural, que ya no va más. Por eso, digamos, se manifiesta esta crisis de una manera tan violenta, tan virulenta, demoledoramente en la guerra. Y además anuncia y se proyecta una guerra de carácter terrorífico, que es la guerra nuclear, donde todos perderían. Entonces, eso nos está mostrando la magnitud de la crisis interna, de la descomposición interna y de la decadencia. En otras palabras, nos está mostrando de que la civilización moderna ha llegado a su clausura. El sistema mundo capitalista ha llegado a su clausura. El orden mundial que se reparten entre los señores de la guerra y del capital y que están haciendo juegos geopolíticos ha llegado a su clausura. Es hora de los pueblos. Pero para que los pueblos puedan actuar responsablemente ante el porvenir, ante el planeta, ante el porvenir de la humanidad, necesitan liberarse de sus mitos, de los mitos modernos, de sus caudillos, de los autoritarismos, de los perfiles despóticos, de los juegos geopolíticos de poder, de las estructuras ideológicas, tanto liberales, neoliberales, como neopopulistas y neoimperiales. Entonces tiene que liberarse, tiene que liberar su potencia social. Tiene que activar su potencia social y proyectar su potencia social de manera creativa, abriendo otros horizontes histórico-culturales y transcivilizatorios. Bueno, aquí quedamos con esta exposición en espera de continuar su análisis.